Esta es Radio Tribuna. Radio Tribuna. La radio de todos, transmitiendo directamente desde Nueva York, Estados Unidos. www.tribunaabierta.info. Bueno, señoras y señores, luego vamos con los mensajitos porque ahora le tenemos al otro lado del teléfono a un periodista joven, con mucha dinámica, a un periodista con el cual a veces me identifico cuando tengo la oportunidad y el tempecito de sintonizarlo. Y es uno de los pocos al cual sigo porque me gusta su soltura, me gusta cómo habla, me gusta que no tiene tapujos en decir las cosas por su nombre, y yo creo que el periodismo debe ser con respeto, con altura, con claridad, con dirección de la información, y él lo está haciendo muy bien y me siento muy orgullosa de que sea paraguayo. Ricky Alderete, bienvenido a Radio Tribuna. Te copas, Ina, ¿cómo estás? Paisa pa' Francisca, ¿cómo te va? Gracias, qué privilegio, qué honor, me siento la verdad que honrado con tus palabras, con poder charlar contigo también a la distancia, con que nos sigas, con el trabajo que hacemos también en Radio Ñanutí, y la verdad que no puedo más de decir el honor que siento al escucharte, y con esa introducción hasta que creo que fuiste demasiado generosa conmigo luego. No, Ricky, yo tengo bueno, desde siempre, desde que me senté detrás de un micrófono, siempre tuve la mesura de decir lo que siento y decirlo como lo siento. Y a veces mis palabras no son muy agradables, pero cuando tengo que ser agradable con alguien porque se merece, lo soy. Y vos sos una promesa en el periodismo paraguayo, sos un chico muy joven, con mucha soltura en el micrófono, manejas muchísimo los temas actuales y me doy cuenta que lees muchísimo y que querés estar a la altura de la comunicación paraguaya y a la altura de la radio en la cual estás desempeñándote como periodista. Es muy importante el mantenerse en línea y comunicación con la audiencia, y es algo que no se aprende en la facultad, no se aprende en ningún lado, se aprende con la vivencia y también con el amor a la comunicación, y sos uno de los pocos, te digo con honestidad, porque tengo varios años detrás de este hierrito, sos una promesa que se está cumpliendo y ya es realidad. Muchas gracias, Francisca. De verdad, como decimos acá en Paraguay, semo piripá, el escuchar esas palabras. Yo soy creyente, que tengo la fe siempre muy presente, y para mí las palabras son un don de Dios y también una flecha con poder. Así que lo que está diciendo, más que también un halago, para mí es casi como una profecía, hasta si se quieren, en los términos de fe, y como soy mucho de eso, te agradezco realmente por eso. Tenía un profesor que en realidad yo le considero uno de los pocos maestros de la facultad, porque así como decís, tal cual suscribo al 100%, uno muchas veces aprende mucho más en el día a día, en el trajín de la rutina diaria de la profesión, que en las cuatro paredes de una universidad. Pero siempre tengo presente a mi querido maestro Frank Cruz, que uno de los consejos que me había dado cuando empezaba a escribir, porque me gusta mucho escribir, Francisca, él me decía: Ricky, no hay mucho secreto. Te doy este consejo que creo que es de los más básicos, pero a la vez de los más profundos. El único secreto para poder escribir bien es leer mucho. Leer, escribir. Y vos sabés que, Francisca, me pareció tan básico, pero a la vez tan profundo, porque hoy día hay mucho de la opinología, del que opina de todo, del que sabe de todo, pero muy poco del que se sienta realmente a dedicarle un tiempo a la lectura. Y como lo decía también acá el querido Magíster Nelson Aguilera, él siempre trae datos interesantes respecto a la lectura en Paraguay, y hay un promedio de lectura, Francisca, que más que inspirador es hasta aterrador. En Paraguay nos falta mucho todavía el promedio de lectura, estamos como mucho 1,5 libros por año es lo que lee el paraguayo en promedio. Esa es una de las últimas estadísticas que me da el profesor Nelson Aguilera. Pero más allá de eso, Francisca, yo veo un futuro prometedor, un futuro que realmente tiene a jóvenes sobresalientes y a jóvenes que se animan a tomar el desafío. Yo hoy, estando en Radio Ñanutí, siento un peso enorme, una mochila de responsabilidad linda por estar detrás de un micrófono que estuvo ahí mismo el gran Humberto Rubín, y todo lo que significa hacer un trabajo y
y sobre todo en la profesión que va por la libertad, lo que significa el eslogan de Ñandutí. Y con eso, digamos, en la mochila, Francisca, te digo que me siento muy esperanzado y con un desafío muy lindo por delante, porque creo que Paraguay tiene muchísimo para dar y creo que lo está dando en materia de juventud, en materia de distintas disciplinas, no solamente en el ámbito periodístico. Pero acá estoy para servirte, Francisca, en lo que creas correspondiente, en lo que pueda servirte, estoy siempre a disposición. Qué maravilla, me encanta. Y es muy cierto sentarse detrás de un micrófono después de que un máster con doctorado en la vida real, como es el que tiene Humberto Rubín, porque Humberto Rubín es un verdadero baluarte, sigue siendo un verdadero baluarte de la comunicación paraguaya, de la honestidad y de la lucha por la democracia en nuestro país, que yo cuando hablo de Humberto Rubín le levanto el sombrero. En la época en que él estaba con tantas persecuciones y con tantos problemas con la radio, yo era muy jovencita, era muy joven, y yo recuerdo que mis padres, papá me decía, ese es un verdadero paraguayo que no le va a hacer retroceder absolutamente nada hasta que vea la libertad de expresión en el Paraguay, y algún día, acordate de mí, mi hija, decía papá, algún día los que vengan detrás de él van a poder hacer uso del micrófono con la libertad necesaria de expresar su opinión y expresar su sentir periodístico detrás de un micrófono. Ese es el legado que va a dejar Humberto Rubín al pelear de esta manera por la libertad de expresión y la democracia en el Paraguay. Y yo creo, mi querido Ricky, que se cumplió y se sigue cumpliendo. Y creo también que es responsabilidad de ustedes, los periodistas jóvenes que están surgiendo con tanto talento, con tanta disciplina, porque vos sos un chico disciplinado, yo me doy cuenta, yo leo las entre líneas, y creo que ustedes también tienen la gran responsabilidad de seguir luchando porque la democracia y porque la libertad de expresión siga su camino normal en el Paraguay. 100%, Francisca, suscribo al 100%, y creo que ese legado que te decía tu padre también respecto a Humberto es algo que así mismo, como decís, se cumplió y lo estamos viviendo nosotros quienes estamos no solamente detrás de un micrófono en Radio Ñandutí, sino dentro de la radiofonía paraguaya y dentro del ejercicio del periodismo en Paraguay, por lo que significó el trabajo y compromiso del gran don Humberto. Y la verdad que creo que en esa línea queda muchísimo por hacer. Sobre todo hoy, Francisca, que creo que más que antes lidiamos con muchos desafíos, pero al mismo tiempo que se lidia con muchos desafíos, creo que se renuevan los desafíos, porque quizás hoy los desafíos, los obstáculos que tenemos al ejercer el periodismo no sean los de antes, y quizás los de antes no son los que hoy nos encuentran en la rutina de lo diario. Pero digo, como introducción para abordar desde la perspectiva que hoy nos toca lidiar, por ejemplo, mucho con las fake news, nos toca lidiar mucho con los bulos, como lo dicen en España, nos toca lidiar mucho con la instantaneidad no corroborada de la noticia y ese filtro que tenemos que tener como obligación dentro del ejercicio del periodismo, que muchas veces lo perdemos por esa ambición a la primicia. Y creo que es un lindo momento para hacerlo de la mejor manera, no solamente de la forma más pasional posible en el ejercicio del periodismo, como lo decía García Márquez, el oficio más hermoso del mundo, muy poético, pero a la vez que también necesita de esa rigurosidad en el ejercicio de la noticia, en el filtro de las noticias, y a la hora de opinar poder hacerlo con la altura que se merece, no solamente por estar detrás de un micrófono y tener la visibilidad, sino porque constitucionalmente hablando, acá en Paraguay la audiencia merece una información verificada, filtrada y lo más precisa posible. Y déjame decirte que lo que acabas de mencionar con relación a los fake news y a todas las artimañas que utilizan para cambiar de dirección la verdad maquillada, la mentira maquillada de verdad, acá en los Estados Unidos está a la orden del día. Los medios de comunicación, los emporios de comunicación masiva en los Estados Unidos cayeron muchísimo en prestigio. Lo que era CNN antes, hoy no es ni sombra. Lo que era el Washington Post
tampoco. El New York Times, que se tiene que desmentir cada 5 minutos. También están los canales de televisión, hasta los canales hispanos de televisión también, porque se siguen por los grandes emporios y también meten la pata por culpa de eso, por no cerciorarse y verificar que la noticia sea correcta. Y esto se intensifica, mi querido Ricky, mucho más cuando se entra ya en una curva de elección presidencial que vamos a estar enfocando y enfrentándonos nuevamente en el próximo año 2024. La cosa ya sube de tono y ya uno no sabe cuál es noticia real y cuál es fake news. Entonces lo que tiene que hacer es tratar de investigar por medio propio, sacar las propias conclusiones y seguir adelante, porque es de verdad un gran problema periodístico que se está sufriendo aquí en la potencia del mundo que son los Estados Unidos. Pero bueno, mi querido Ricky, yo en realidad hoy el enfoque que queríamos darle a nuestro encuentro basaba en tu viaje a la Argentina y todo lo que viste en ese primer encontronazo de los candidatos a presidentes de la República Argentina y que ahora van a ir a una segunda ronda. ¿Qué tal te pareció la pulseada? ¿Cómo sentiste? ¿Qué experiencia nueva te dejó esa cobertura? La verdad que, Francisca, fue una experiencia fantástica. Es mi primera cobertura de elección en Argentina y me tocó ver, claro, por primera vez cómo se llevan las elecciones allí en primera vuelta, pero por sobre todo los distintos fenómenos, ¿verdad? Creo, no tuve la experiencia anterior de las elecciones pasadas, pero respecto a distintas figuras, por ejemplo, la figura de Javier Milei, que aglutina un gran porcentaje de jóvenes, casi como que lo recibían como un rockstar a la hora de ir a votar en su lugar de votación en la Universidad Tecnológica Nacional. Me pareció algo que nunca antes había visto en relación a las figuras políticas acá en Paraguay. La figura de Sergio Massa, que también a la hora de salir a dar el discurso estaba rodeado de muchísima gente, no solamente en el PC, sino por fuera. O sea, el acompañamiento que hay en las elecciones en Argentina está rodeado de mucha gente y creo que eso responde a una hasta disciplina cívica, si corresponde el término, Francisca. Pero más allá de eso, creo que hubo cierta sorpresa, sobre todo porque en las PASO los resultados fueron distintos y Massa recuperó un gran porcentaje. Para dar nomás un dato estadístico, Sergio Massa, que es el candidato, digamos, por una continuidad, entre comillas, al gobierno actual, tuvo un poquito más de 5 millones de votos en las PASO, que son las preliminares, como acá en Paraguay lo llamaríamos las internas, y ahora en esta primera vuelta tuvo más de 9 millones de votos, o sea, más de 4 millones de votos él recuperó, o sea, sobrepasó de esa primera elección, lo que lo posicionó hoy en ser el líder en ir al balotaje con Javier Milei. Milei, que en las PASO fue el líder de esas elecciones, quedó en segundo lugar. Entonces hubo un cambio de preferencia, si vale el término, en estas elecciones, lo cual hace que el escenario sea un escenario bastante interesante ahora en esta segunda vuelta. Ya ahora, después de esta primera vuelta, las fichas se empezaron a mover inmediatamente desde ambos bandos. Javier Milei, que directamente fue a buscar los votos de Patricia Bullrich, lograron hacer ese famoso abrazo luego de las elecciones, dando el mensaje a toda la ciudadanía argentina de que van a ir unidos para esta segunda vuelta. Javier Milei, que oficialmente todavía no anunció ninguna unidad con otro candidato que quedó fuera de este balotaje, pero sí que dio guiños interesantes a la hora de abordar el discurso. Lo que propone esto, Francisca, y a toda la audiencia que sigue a Tribuna Abierta, es un escenario bastante interesante. Yo creo que en esta ocasión Sergio Massa llega obviamente adelantado por los números que se vieron en esta primera vuelta, y Milei necesitaría de la mayoría de los votos que fueron a Bullrich en esta segunda vuelta, y para asegurar quizás algún otro voto que fue también a Juan Echarietti, que es el candidato cordobés, y también a Bregman, que es la candidata por izquierda, para poder llegar a sobrepasar los votos que tuvo Massa. Así que yo creo que esta segunda vuelta va a estar bastante reñida y muy interesante respecto también a la respuesta cívica que dio Argentina. Hoy el discurso directamente es, Francisca, en resumen, el que da Milei es o continuidad con Sergio Massa, que es lo mismo que vienen teniendo el pueblo argentino durante los 10-15 años, o un cambio, que es básicamente lo que se elige en todas las elecciones, no solamente a nivel de Argentina, sino en cada elección prácticamente esa es la moneda del discurso a la hora de ir a votar. Y Sergio Massa, que trata de desprenderse de esa mochila pesada del gobierno, diciendo entre líneas, yo no soy
Cristina Kirchner. Yo no soy tampoco Alberto Fernández, yo soy Sergio Massa, como que tiene un nombre propio, pero la mochila más pesada que tiene hoy Sergio Massa es ser parte del gobierno de Fernández como ministro de Economía, con una inflación que realmente está por las nubes, con el peso que llegó a un pico histórico en relación al dólar, y creo que eso es lo que más podría afectarle en esta segunda vuelta. Entre Milei y Massa, ¿cuál le conviene a Paraguay? Y yo creo que, como respuesta rápida, ninguno. O sea, yo me hice esa misma pregunta en estos últimos días. ¿Y cuál es el candidato que le conviene a Paraguay? Y la verdad, yo creo que ninguno. Sobre todo, simplemente analizando los discursos. Massa, que tuvo estos encontronazos previos como ministro de Economía en este conflicto de la hidrovía en Paraguay. Y Milei, que tiene una especie de política mucho más proteccionista al pueblo argentino, que es lo que cualquier presidente lo haría, ¿verdad? El cubrir los intereses del pueblo argentino, que podría significar en el pueblo paraguayo a no tener, por ejemplo, la atención de salud gratuita que solemos tener varios paraguayos que van a Argentina, y otros servicios que hoy son gratuitos para muchos de los paraguayos que incluso van hasta Argentina por no conseguir eso en Paraguay. Así que a esa pregunta yo creo que la respuesta más rápida y fácil, sin pensarla mucho, es probablemente ninguno, y ahí tendría que ver ya el nivel de relaciones diplomáticas que empiezan a ejercerse una vez que haya un candidato o haya un presidente ya nuevo electo en Argentina, y va a ser tarea difícil, pero linda tarea para Santiago Peña con el futuro presidente de la Argentina. Mi querido Ricky Alderete, un fuerte abrazo para vos. Felicitaciones por el trabajo que estás llevando adelante. Seguí con fuerza. Para atrás, como decía mi papá Rodis, ni para bailar tango. Y bueno, Radio Tribuna, las puertas abiertas. De aquí a poquito vamos a estar ya implementando también programas internacionales, y nos encantaría que formes parte de nuestro equipo en la distancia. Un fuerte abrazo, Ricky. Con mucho gusto, Francisca. Muchas gracias por el contacto y por las palabras. Un abrazo. Un abrazo para vos, un abrazo. Bueno, señoras y señores, así estuvimos hablando con el periodista Ricky Alderete, periodista de Radio Ñandutí y otros medios de comunicación también. ¿Qué me dicen acá? Desde Encarnación, un abrazo, Ricky, te estamos escuchando. Desde Pilar, dice Mariana, dice Francisca, Ricky Alderete está en tu radio, qué maravilla, yo le escucho a él en la mañana. Y también le escucho en el programa de la noche, después del noticiero. Ah, qué bien, mira. Un abrazo también para Ricky, dice Teresa desde Argentina. Bueno, señoras y señores, seguimos con ustedes, Mundo Música y Noticias a toda velocidad, transitando la jornada de hoy, que está fresquita, agradable, me encanta. Vamos a estar conversando con más invitados aún en lo que nos resta de nuestro horario. Francisca, gusto en saludarte desde Uruguay, me dice Alfredo, qué bien que converses con periodistas jóvenes, con gente que promete un periodismo limpio y sano en toda la región. Muchas gracias, muy amable. Seguimos con ustedes al aire, música aquí desde la costa este de los Estados Unidos, y estamos en cotransmisión con Radio Oñondíbepa, Paraguay. Esta es Radio Tribuna. Radio Tribuna. La radio de todos, transmitiendo directamente desde Nueva York, Estados Unidos. www.tribunaabierta.info